hoy nos viene a tratar un tema de alguna manera sorprendente y mal utilizado y muchas veces confuso en medio de los cristianos. Quisiera hablaros de los dones, los ministerios y las operaciones. Y dice, menudo tema nos viene a traer hoy. Eso parece algo para estudiar en un seminario. No sé en qué seminario estarían, pero el apóstol Pablo lo creyó necesario para la iglesia y yo estoy de acuerdo con él. La iglesia lo necesita y por eso está en la palabra de Dios para la iglesia. Estaremos estudiando el capítulo número 12 de Primera a los Corintios, y vamos a estar viendo algo muy interesante, pero para introducirlo utilizaré precisamente una anécdota bíblica que os llamará un poco la atención. Os suena el nombre Esceva, ¿verdad? Todos sabéis perfectamente quién es Esceva. Todos sabéis muy bien que Esceva, yo sé quién es perfectamente. ¿Cuántos hijos tenía Esceva? Vaya. Bueno, pues os voy a contar la historia de Esceva, precisamente. Y llama la atención. Es una de las historias que es muy curiosa y de alguna manera llamativa. Y a veces se piensa que algunos tienen dones precisamente que este Esceva creía que tenía él y sus hijos. Y mucho cuidado con manipular al Espíritu Santo. Nunca se va a dejar manipular. Todo aquel que intente manipularlo o será un falso maestro o será un hombre ignorante de la palabra de Dios o realmente estará perdido. Como una vez dijo el mismo apóstol Pablo a Simón el mago: en gran oscuridad y tormento te veo por todo lo que estás queriendo hacer con el Espíritu Santo. La historia se encuentra en Hechos capítulo 19, versículo número 11. Y para no atribuirle palabras de más ni de menos, sencillamente leeré Hechos 19, 11 en adelante. Así dice la palabra de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, valga ya la palabra, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, ahí está el nombre, Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 7 contra 1. Y uno les pegó una paliza increíble. Pero una paliza que salía la ropa volando de la paliza ¿Cómo se fueron? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosa la palabra del Señor, no los dones que utilizaban, la palabra del Señor, que siempre los dones se someten a la palabra del Señor. Y vamos a ver en un momento. Hermanos, no era cualquier cosa. He estado viajando por Grecia hace 2 semanas y llama mucho la atención de qué manera esas iglesias o esos griegos que se convertían traían mucho de su pasado y muchas de sus
tradiciones y de sus prácticas a la iglesia. Y Pablo tenía que poner las cosas claras ahí. Esto no va a prevalecer aquí. Para mencionar una sencilla cosa, cuando la pitonisa daba el oráculo, había un hombre que era el intérprete de la pitonisa. ¿No suena eso en la Biblia? Que uno habla en lenguas y otro interpreta. Pues esto se había mal traído a la iglesia y se había manipulado totalmente. Y muchas otras cosas en las que uno se creía que era mayor cuanto más éxtasis entraba y más se revolcaba en el suelo y hacía cosas. ¿No suena eso que de vez en cuando oímos de algunas iglesias? Pues esto eran prácticas precisamente que los dioses paganos, falsos, mentirosos y que no existieron nunca, que fueron solamente producto de la imaginación perversa del hombre. Precisamente todos esos dioses son más perversos aún que los hombres. Cuando lees la historia, se matan unos a otros, se violan unos a otros, se engañan y dicen que tienen de dioses. Pues así son la mayoría de los dioses de este mundo. Y lo vamos a ver en estudiando hoy, porque así se mueve constantemente la sociedad en que vivimos. En una ocasión, un hermano de la iglesia en Elche me contó que cuando estaba en su periodo anterior en la iglesia pentecostal, visitaron a una señora anciana muy enferma, y al entrar en la casa donde estaba la señora anciana, creo que ya he contado esto anteriormente, pero lo repito precisamente porque el tema va a tratar justo de eso. La señora anciana, al recibir al pastor, al diácono y a este hermano que les acompañaba, el pastor le dice: ¿quiere que oremos por usted para que sane? Y la mujer le mira y dice: claro. Bueno, los dos ponen su mano sobre la cabeza de la mujer, empiezan a orar fervientemente. Era la tarde, noche, y de repente, mientras estaban orando los dos, pastor y diácono, el otro observaba, los dos al mismo tiempo, la luz de repente hace un apaga y se enciende, no sé exactamente por qué, una floja. El pastor dice: alabado sea el Señor que se ha manifestado. El diácono dice: fuera Satanás, que queremos que fuera de aquí, que has venido a perturbar a esta mujer. Y el hombre que me contaba esto, yo me quedé mirando y digo: a ver, ¿es Dios o es el diablo? ¿Quién está aquí? Es muy triste, nos hace gracia, pero es muy triste, realmente, que esté ocurriendo esta confusión realmente por no entender la obra completa de la salvación que Dios quiere que continúe después de conocerle a Él. Porque muchos piensan: Dios está en Cristo, se acabó. Y Dios dice: no, ese es el comienzo, sigue subiendo, que hay escalones para llegar hasta arriba. Hasta que llegues a mi presencia tienes trabajo. Así es el Evangelio, así es la salvación. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que él debe de seguir perseverando y profundizando en esa salvación una y otra vez. Y por eso hoy quisiera hablaros brevemente. Aquí dice que en aquellos tiempos hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Los hacía quién, Pablo? No, dice que los hacía Dios, los milagros. Cosa importante, los hace Dios. Es verdad que Dios utiliza y muchas veces vasijas de barro, como tú y como yo, pero el milagro, el poder y la obra es de Dios, es de Dios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dice que esos milagros extraordinarios, y quería aclarar, sirvieron para confirmar que Pablo era el mensajero de Dios, puesto que en el Nuevo Testamento no había sido concluido, no había sido escrito. Las historias que nos cuentan en el libro de Hechos, no está acabado todavía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo corrobora un apóstol que está haciendo obra de Dios y que lo que está diciendo es palabra de Dios? Y Dios lo dice, que lo hace manifestándose Él a través de estos
hombres, esos siervos de Dios. Así que lo que se había determinado, antes de que se terminara de escribir, necesitaban determinar la veracidad del mensaje. Dice en 2 de Corintios 12:12. Con todo, y esto dice Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. Dios corroboraba que lo que estaba enseñando y diciendo el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, cualquiera de ellos, lo corroboraba con señales, prodigios y milagros. Una aclaración más, de estos judíos exorcistas ambulantes, ¿qué eran? Pues sencillamente son otro más, como Simón el mago que os conté en aquel entonces, que deseaban al ver la obra de Dios, creer que ellos podrían. Simón el mago quería comprar. Yo quiero comprar al Espíritu Santo, 5 kilos más o menos, para que me sirva para yo utilizarlo. ¿Cuánto? ¿A cómo es el kilo del Espíritu Santo? Qué equivocados están algunos, que piensan que la iglesia es obra de hombres. La verdadera iglesia es obra entera de Dios, que Dios usa vasijas de barro como tú y como yo. Si no, en vano estamos aquí, hermanos. En vano estamos aquí. Y hermanos, Dios, por su misericordia, ha querido usarte a ti. Y a ti te ha dado, y vamos a verlo, dones. Y ha dado a la iglesia ministerios. Y Él se quiere manifestar haciendo operaciones en medio nuestro. ¿O no es una operación a corazón abierto salvar un alma que estaba muerta en sus delitos y pecados y darle un nuevo corazón y darle una nueva vida y experimentar esa sanación espiritual eterna? Así es. Menuda operación. Eso solamente lo puede hacer el único médico divino y perfecto que puede hacerlo. Nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo, por la operación del Espíritu Santo. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que vemos que esas personas, los hijos de Esceva, esos 7 hijos, pues sencillamente se creían que podían manipular al Espíritu Santo. Y estos fueron algunos de los ejemplos precisamente de charlatanes del tiempo de Pablo. Y tristemente hoy en día vemos también charlatanes. Es muy triste. El otro día estaba viendo un vídeo y no me lo puedo creer. Un hombre que se saca una chaqueta y hace así, ¡plá!, y se tira por la espalda. Y tú dices, menudo charlatán. Qué triste. Hermanos, no venimos para criticar a los demás, venimos para conocer al Dios verdadero, porque esto es lo que a Dios le agrada, que le honremos y le glorifiquemos a Él. Y qué importante es entender que dones, ministerios y operaciones, Dios los ha dado a la iglesia. No significa que ahora, como unos los han manipulado, yo ya no quiero saber nada del Espíritu Santo. Yo ya no quiero estar controlado por el Espíritu Santo, porque me suena a... Cuidado, sin el Espíritu Santo, ni tú ni yo seríamos salvos. La obra del Espíritu Santo es tremendamente importante. Y además, sin la obra del Espíritu Santo, tú y yo no podríamos vivir la vida cristiana. Estaríamos como con los ojos tapados. Él es los ojos espirituales de nuestra vida. Él es la energía que necesita nuestro corazón y nuestra vida para servir al Señor. Por eso es tan importante entender qué nos dice la palabra en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Hay muchas más cosas que me llaman la atención sobre este texto. Me es muy curioso precisamente cómo estas personas creían que podían tener autoridad sobre Jesús y los apóstoles y los demonios. Autoridad que solo ejercieron Jesús y los apóstoles sobre los demonios. Qué importante. Cuando hace la pregunta me despeja muchas dudas. Dice este espíritu malo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Sabéis una cosa? Los espíritus malos saben perfectamente quién es de Jesús y quién no es de Jesús.
Lo saben perfectamente. Si tú eres de Jesús, Él no podrá entrar nunca dentro de ti, pero te va a estar rodeando, dando vueltas alrededor como león rugiente, haciéndote temer, haciéndote sentir, haciéndote pensar que estás solo y no tienes nada en esta vida. Pero no es cierto. Estás seguro en la mano, en el corazón y en la vida del Señor Jesucristo. Y los que son suyos no tienen nada que temer. Ni el cielo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición tan grande! Pero ¿sabéis? Cuando pregunta ¿quiénes sois vosotros? Está diciéndoles claramente: no sois de Jesús, ni siquiera habéis recibido el mensaje de Jesús que predica Pablo. Estáis bien perdidos. Y es por eso. Mira, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por eso estamos seguros. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Estamos seguros en Él. Así que el diablo, aquel que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, no le puede poseer. Le puede engañar, le puede hacer tropezar o le puede tentar. Pero la decisión la tomarás tú, no el diablo, nunca en tu vida. Así que cuidado con pensar: mis pecados tienen la culpa el diablo. Tus pecados tienen la culpa tu propia carne, tu propia concupiscencia, deseos malos, tu propio ceder al poder y la obra del Espíritu Santo, si es que eres hijo de Dios. Y eso es importante, tenerlo en cuenta. Así que esto confirma que el poder de expulsar demonios pertenecía a Jesús y a los apóstoles. Pero, y ahora lo vais a ver, a nadie más. A nadie más. Los demonios dan testimonio de eso. Dice en el versículo número 16. Dice el versículo número 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si yo tengo a aquel que es más que vencedor dentro de mí, el Espíritu Santo no puede vencerme ni dominarme. Estos solamente pueden hacerlo con aquellos que no conocen al Señor Jesús. Así que el poder de echar demonios solamente pertenece a Jesús y en esta época a los apóstoles. Ahora vamos a estudiar lo que la palabra de Dios nos tiene que decir a continuación. Algunos se creen que tienen el don de echar demonios. Otros se creen que tienen el don de sanidad. Otros se creen que tienen el don de hablar en lengua, que no existen. Algunos, por ejemplo, cuando lo escuchas, dicen eso no existe. Pero pocos dicen que se ejercitan en el don de leer la Biblia incesantemente, en el don de orar por los demás día y noche. Algunos están dispuestos a apuntarse a un seminario bíblico, pero asistir fielmente a todos los cultos para conocer mejor a Dios, eso es otra cosa. Algunos quieren servir con sus dones al Señor, pero desde la comodidad, sin que me incomode. Eso de incomodarme no es para mí. Servir al Señor siempre requerirá esfuerzo, valentía y entrega. Si sirves al Señor sin esfuerzo, valentía y entrega, y lo quieres hacer desde la comodidad, seguramente no serás uno de los llamados para servir al Señor. Y todos hemos sido llamados. No puedes encontrar en la Biblia nadie que el Señor personalmente llamó que se estaba rascando el ombligo, descansando, durmiendo y no queriendo hacer nada en esta vida. Todos estuvieron ocupados y Dios les dijo: tú eres el que yo quiero que me sirva. Así es. Así que dones, ministerios y operaciones para servir a Dios. 1 Corintios 12, versículo número 1. Leemos hasta el versículo 13, oramos y vamos a ver rápidamente 4 puntitos que vamos a ver sobre esos dones, ministerios y operaciones.
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, sin conocer a Cristo, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra. Pido que tú nos enseñes a través de ella, Señor, a comprender verdaderamente esta diferencia entre dones, entre ministerios, entre operaciones. Pero realmente ayúdanos a entender que el Espíritu Santo es aquel que quiere obrar en medio de nosotros, y no hay nada más triste que entristecer al Espíritu Santo. No hay nada más degradante para el mismo cristiano que no ser sumiso a la voz del Espíritu, que siempre nos habla a través de su palabra. Señor, gracias por todo lo que tú nos enseñas. Enséñanos, Señor, a entender estas cosas de tal manera que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que esto te agrada. Gracias por cada alma que está aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la Biblia nos habla de los dones, los ministerios y las operaciones, y son tres categorías distintas de manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pero cada uno tiene un propósito diferente. Los dones son habilidades, capacidades sobrenaturales dadas por Dios a cada cristiano para servir a otros. Y esto es clave tenerlo en cuenta. Un don nunca es para servirse a sí mismo, siempre es para servir a otros. Y eso es primordialmente importante. Los ministerios son oficios, son roles, son posiciones de servicio en la iglesia, donde se ejercen los dones. Las operaciones son las manifestaciones específicas del Espíritu Santo a través de los dones y ministerios, mostrando el poder de Dios en acción. En resumen, los dones son las habilidades, los ministerios son las funciones y las operaciones son las manifestaciones del poder de Dios. Así que todos ellos trabajan juntos para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Dicho de otra manera, los dones son las posibilidades que tú y yo tenemos, que Dios nos ha dado para servir a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Cada cristiano tiene por lo menos un don. El día que conociste a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo entró dentro de ti para servirle. Y por lo menos en ese servicio un don te dio.
para servirle al Señor. Servir al Señor, que es el cuerpo de Cristo. Siempre sometidos a la cabeza, que es Cristo, su palabra, por supuesto. Los ministerios, realmente, si los dones son las posibilidades que Dios te dio para servir a su cuerpo, los ministerios son las responsabilidades para desempeñar en el cuerpo de Cristo. Un ministerio requiere y está sujeto a un llamamiento. Dios te llama a este ministerio con esos dones que Dios te ha dado para servirle. Y luego tenemos las operaciones, que a fin de cuentas las operaciones son las manifestaciones sobrenaturales del cuerpo de Cristo. Esas son obras que Dios, utilizándote a ti como instrumentos en sus manos, instrumentos de Dios, Dios quiere usarte a ti para manifestar su poder. Así es. Así que dejadme ir ahora a contar un poquito de historia de lo que estaba pasando en Corinto. La ciudad de Corinto era, y especialmente la cultura griega, había divisiones entre filósofos, divisiones entre devotos de diferentes dioses, divisiones, y eso nos contaba mucho la guía, como había muchas guerras entre ellos, divisiones entre los griegos. Los griegos eran muy propensos a rivalizar entre ellos constantemente. Troyanos peleaban contra espartanos, atenienses peleaban contra espartanos, macedonios peleaban contra atenienses, y constantemente había un enfrentamiento y una situación polémica entre ellos. Los propios generales de Alejandro Magno, precisamente, pues, y esto es 300 antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, pues los propios generales de Alejandro Magno se dividieron entre sí, rivalizando entre ellos. Esas son las guerras, los diádocos, y que duró 20 años. O sea, Alejandro Magno muere, tiene 4 generales principales, y entre los 4 generales hay guerras durante 20 años. Estaban en el mismo ejército, pero constantemente una rivalidad, y siempre discutiendo y siempre rivalizando. Yo soy más que tú eres menos que yo, el otro, y así constantemente. ¿Y todo esto por qué? Pues nos llama la atención, sigo un poco más. Esos 4 generales principales dividieron la región que habían conquistado con Alejandro Magno, y de ellos salieron 4, Ptolomeo, que tomó el control de Egipto, luego Casandro, que se hizo control de Macedonia y Grecia, luego Seleuco, que controló el imperio persa, y luego también Antígono, que se hizo con el control de Anatolina y parte de Grecia. Todo esto, ¿para qué lo digo? Lo digo realmente porque lo que Pablo quiere traer a los corintios, o dejar claro a los corintios, ¿qué os está pasando? ¿Estáis trayendo la cultura vuestra, la sociedad vuestra, el mundo a la iglesia? ¿No sabéis que debe ser al contrario, que es la iglesia la que debe de ir al mundo y alcanzar al mundo cambiándolo? Y esto estaba ocurriendo en la iglesia. En la iglesia, la epístola primera y segunda a los corintios son epístolas para corregir una y otra vez las cosas que están trayendo los corintios del mundo a la iglesia. Tenían divisiones, habían rivalidades entre yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Juan, yo soy de Pepe, de Antonio. Y dice, ¿pero qué está pasando aquí? ¿No somos todos del mismo Señor, del mismo Dios? Y habían problemas de que las religiones del mundo y las fiestas del mundo las estaban queriendo traer allí. Y adoramos al dios Dionisio para beber vino y pasarlo bien, pues vamos a la cena del Señor, vamos a arrimarle un poco. Y dice que se emborrachaban cuando celebraban la cena del Señor y se glotoneaban cuando comían. ¿No tenéis casas donde podéis comer y beber y venir aquí solo a participar de la comunión con los hermanos? Y tiene que corregir todas estas cosas. Un hombre estaba viviendo con la mujer de su padre. ¿Qué es lo que pasa? Pues en el mundo lo hacíamos y no importaba.
Sí, en el mundo puede ser, pero si tu corazón ha conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, dice la palabra de Dios, y lo dice en 2 de Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esa vida vieja, esa vida de pecado, ya queda atrás. Ahora todas son hechas nuevas. Por lo tanto, el cristiano deja que Cristo viva en él y se somete a la palabra de Cristo guiado por el Espíritu Santo. Así que cuando trata este tema de los dones, dice, tengo que aclararos una cosa. Los dones en la iglesia deben traer unidad, no división. Los dones no son para que unos se enfrenten contra otros, no son para que uno se jaste y el otro se humille. No, los dones son para que todos honremos y glorifiquemos al Señor y nos gastemos a nosotros mismos, como hizo el Señor Jesucristo, entregándonos y dándonos por los demás. Muchos piensan que van a la iglesia solo para ver qué pueden sacar. Y el Señor dice, estás equivocado. Yo te lo di todo lo que necesitabas, ahora lo que debes de hacer es dar tú de tu vida a los demás. Y esa es la obra transformadora que Dios quiere hacer en cada corazón. Y los dones tienen esa función. Y Pablo quiere que sean sabios en la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo enfatizó la unidad de la iglesia. Y esto es una prueba. Precisamente esa unidad es una prueba de que eres hijo de Dios. Cuando sabes de una persona que todo es discutir, criticar, quejar, porque están predicando y a mí no me gusta lo que predica, que me gusta más que me gusta el otro, porque ese hermano no me ha mirado bien, no me ha saludado, y todo es quejar y criticar y hablar mal, hay un problema de falta de unidad o falta de dejar del Espíritu Santo control en tu corazón. Y hay un problema que va en contra de la misma palabra de Cristo. Dice, y de hecho, cuando Cristo oraba al Padre en Juan 17, ¿sabéis lo que oraba? Pensando en ti, pensando en mí. Tenía a los apóstoles delante de él y los veía ahí como a veces rivalizaban entre ellos mismos. ¿Quién es mayor de entre todos nosotros? Yo soy el que se sienta más cerca. El otro es el que le habla y le hace las preguntas. ¿Quién es mayor? Y tenía rivalidad y él tiene que decir, mira, Padre, Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, dice el Señor Jesucristo. Los discípulos, los apóstoles, por esto también rogaba para que tuvieran unidad, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ellos van a ser transformados y van a entender esa unidad y otros se van a convertir por ellos. Entonces yo ruego que ellos enseñen esa salvación que solamente se encuentra en Cristo, pero que traiga unidad en Cristo. Y dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo vea la unidad de la iglesia, la unión en Cristo, y que Cristo es nuestra cabeza, va a decir, qué sorprendente, así no es normalmente la gente. La gente se da codazos unos a otros, la gente se mete el dedo en el ojo si puede ser, y una patada, y cuando juega fútbol pone la zancadilla, y otras cosas. No, eso no debe ser la característica del cristiano en la iglesia. ¿Y para qué? Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, tú y yo, siendo transformados por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo morando en nosotros, dejándole a Él obrar. Simplemente nos une más a Cristo, y cuanto más estamos todos unidos a Cristo, más estamos todos unidos. Así pasa. Eso aconsejo a los matrimonios. Matrimonio, papá, padre, marido, mejor dicho, en este caso, marido, acércate más a Dios. Vive bajo totalmente el manto de Dios. Esposa, acércate más a Dios. Vive sumisa a la palabra de Dios. Y en tanto en cuanto el marido está sometido a Dios y a la palabra de Dios, y la mujer está sometida a Dios y a su instrucción, ¿sabéis lo que ocurre en el matrimonio?
están más unidos el uno al otro. Porque Cristo nunca dividirá el corazón que unió en el santo matrimonio. Siempre los juntará más. Si ambos están enfocando sus ojos, su corazón y sus vidas en Cristo. Y eso es una de las obras que también se debe de manifestar en la iglesia, esa unión. Así que Pablo lo enfatiza diciendo, no confesamos un mismo Señor. ¿O tú crees en el Señor Manolo y yo creo en el Señor Jesús? Pues el Señor Manolo y el Señor Jesús no son el mismo. O creemos los dos en Jesús o no estamos unidos. Dice en el versículo 1 al 3, hermanos, no ignoréis acerca de los dones. Y dice el versículo número 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor y no por el Espíritu Santo. Si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo ha entrado a morar en tu corazón. Y Jesucristo, entonces, es el Rey de tu corazón. Y ese Espíritu que mora dentro de Él, dice el mismo Señor Jesucristo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabéis lo que toma de Él? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Era nuevo? Era nuevo en el sentido de que ahora estaba el ejemplo de Cristo. Ya no es que amas a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ahora el Señor te dice, ama a tu prójimo como yo te he amado. Te voy a poner el ejemplo perfecto, yo mismo. Jesucristo se puede poner como ejemplo perfecto. Nunca nadie, ningún ser humano ha amado a su prójimo como Cristo amó a su prójimo. A Él debemos de imitarlo. A Él debemos de seguirle, a Él debemos de dejarle reinar en nuestro corazón. Así que dice, nadie llama a Jesús Señor. ¿Qué es Señor? La palabra en el griego es kurios. ¿Y qué es la palabra kurios en griego? ¿Sabéis cuál es la palabra, la misma palabra en el Antiguo Testamento, en hebreo? Yahweh. ¿Sabéis lo que es Yahweh? Es Jehová. Así que nadie llama a Jesús Dios Supremo, si no es por la obra del Espíritu Santo. Qué triste cuando un testigo de Jehová no quiere llamar a Jesucristo Dios Supremo. Está perdido. Qué triste es cuando uno no quiere creer toda la palabra de Dios. Qué importante es. Él es mi único Dios. Yo soy su humilde y sumiso siervo. Debería significar en nuestra vida esto. ¿Es esto una realidad en tu vida? Esta falta de unidad es una señal de la idolatría. De esa idolatría que los dioses mismos se enfrentaban entre sí. Qué importante es tener esto en cuenta. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán, dice el siguiente versículo, todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13, 34 y 35. La segunda parte también es muy importante. Esa unidad en la iglesia da testimonio al mundo. Cristo es mi Señor. En Él estoy unido con mi hermano. ¿Cómo puedo estar yo unido a un argentino que piensa diferente que yo? ¿Cómo puedo estar unido a un mexicano, a un venezolano que tiene una cultura diferente a la mía? En Cristo. En Cristo estamos perfectamente unidos. Cristo es nuestro Señor. Y a Él queremos agradar y todo es posible en Cristo. Aun con el más enemigo que puedas tener. Así el Señor te dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Cómo? ¿Con mi enemigo? Sí. Así es la obra del Señor en nuestros corazones. ¡Qué bueno! Así que es solo por el Espíritu Santo que uno puede reconocer toda la deidad de Jesucristo y toda la veracidad de sus palabras. Porque Cristo es Cristo y el Verbo
son uno. Así que su palabra son uno. Así que creer en Cristo implica creer enteramente su palabra. Si no crees en Cristo, entonces su palabra no va a ser. Si no crees en su palabra, entonces en realidad estarás diciendo que no crees a Cristo. Yo he conocido a Cristo, pero su palabra no me dice nada. No has conocido a Cristo. Porque Cristo y su palabra son uno. Inseparables. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá, igual que yo. Así es, para Cristo, de importante su palabra. Qué bueno. Y esto es muy importante, esa unidad dispersa toda confusión. Y es importante. Y así es importante notar que cualquier manifestación del Espíritu que le quita el dominio propio a la persona no proviene de Dios. Y eso es importante. Si tenemos un mismo Señor, el dominio propio debe ser una característica en tu vida. Así que, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es ese dominio propio, templanza. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Y eso lo tendremos y lo veremos en el capítulo 14, precisamente. Así que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Así que entonces debería de haber siempre unidad en la iglesia. En segundo lugar, no dependemos de... La pregunta sería, Pablo dice, ¿no dependemos todos del mismo Dios? ¿Dependemos del mismo Señor? ¿No dependemos todos del mismo Dios? Y de Él son los dones, los ministerios y las operaciones. Así nos sobra la palabra de Dios. Nos dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y está diciendo a los Corintios, ¿sabéis que esos dones los habéis recibido? Y no son realmente obra vuestra, ni deseo vuestro, ni por vuestro esfuerzo. Ha sido regalado por Dios. Y entonces no tienes de qué jactarte. Y aquí vemos un énfasis verdaderamente en la Trinidad. Vemos realmente en los versículos 4 al 6. Dice, ahora bien, no hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. No hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La manifestación de la Trinidad operando en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Qué bendición tan grande tenemos de poder ver esa obra que Dios hace en nosotros. El propósito de todo servicio debe ser darle toda la gloria a la Trinidad. Diferentes dones, pero el mismo Dios. Y qué importante es. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el hacer como el querer por su buena voluntad. Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué bendición tan grande. La fuente del don es Dios. La esfera de la administración del don es de Dios. Y la energía para utilizar el don proviene de Dios. Entonces, toda la gloria sea para Dios. Ninguna para los hombres. ¿Para qué competir entonces unos con otros? Es que yo sé, es que yo... No, yo no, Él. Siempre Él. Pablo les dice, ¿por qué falta unidad entre vosotros? ¿No ministramos en el mismo cuerpo? ¿No estamos todos trabajando, ministrando en el mismo cuerpo? Sirviéndonos unos a otros. La palabra ministro ha sido deformada hoy en día en nuestra sociedad, o suciedad más bien, en nuestra sociedad. Realmente. Ministro se piensa que es alguien a quien todos tienen que servir, pero la palabra ministro es servidor. Vaya, si es servidor, pues es justo lo contrario, lo que están ejercitando con ese nombre. Y esos los ministros que votamos deberían ser nuestros servidores, pero no lo son. Pero en la Biblia sigue siendo real.
Nosotros ministramos, y cuando ministramos lo que hacemos es servirnos los unos a los otros. Dice en el versículo número 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho de los demás, del cuerpo, por supuesto, no para provecho de uno mismo. Y qué bendición tan grande tenemos. Los dones son dados para beneficio de toda la iglesia, no son para disfrute individual. Los corintios necesitaban ser recordados que ellos estaban utilizando sus dones egoístamente. Y lo hacían para promoverse a sí mismos, en lugar de hacerlo para beneficiarse la iglesia. Luego vamos a ver, sobre todo el capítulo 14, porque el 13 es la excelencia del amor, que es lo que debería prevalecer en el ministerio y en la aplicación de los dones. Pero vamos a ver cómo rivalizaban, que unos creían que tenían más dones que otros y estaban muy equivocados. La palabra de Dios nos da varias listas de dones, lo tenemos aquí en 1 Corintios, del 8 al 10, también lo tenemos en Efesios 4, 11 y también en Romanos 12, del 6 al 8. Dan como un total de 19, pero en realidad lo que está tratando de enseñarnos el apóstol Pablo es que Dios se manifiesta en cada congregación dando los dones que Él quiere para su servicio. Y Él obra en cada iglesia, y cada iglesia en sí misma está completa. Cada iglesia tiene lo que necesita. De hecho, si queréis mirar conmigo en el capítulo número 1 de 1 Corintios, el versículo número 7, le dice Pablo a los corintios, precisamente, que les tiene que corregir en cuanto a los dones, pero Pablo le dice a los corintios, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconoce que en la iglesia de Corinto estaba todo lo que Dios quería utilizar para su honra y gloria, pero lo estaban mal utilizando. Y no quisiéramos nunca que en nuestra iglesia, siendo el grupo y la diversidad de posibilidades que tenemos para servir al Señor, haya división, haya rivalidad, o al contrario, haya apatía y a mí me da lo mismo y no me importa, y Dios dice, no, espera, tu cuerpo tiene una mano para trabajar, no tiene una mano para que todo el cuerpo le sirva a ella, tiene una mano y otra mano para que ambas colaboren y estén de acuerdo con el cuerpo. ¿Sabéis que cuando tú te das cuenta que Dios te ha dado un don, y todos deberíamos de darnos cuenta, porque si no es que acabas de nacer, ya vas empezando a ver cómo Dios te quiere utilizar? Y si vienes a escuchar la palabra de Dios y la lees, sabrás perfectamente que Dios te quiere utilizar, que Dios quiere que le sirvas. Cuando tú no estás sirviendo al Señor, estás haciéndole daño al cuerpo. Si esta pierna dijera, yo no quiero servir al cuerpo, porque no soy ojo, no voy a andar, hace daño a todo el cuerpo. Y voy a hacer un cojo, que si cojo la pierna le voy a dar bien fuerte, para que se espabile y trabaje. Y si está enferma, todo el cuerpo le va a curar, le va a trabajar y le va a procurar. Por supuesto que todo el cuerpo sabe que está unido entre sí y quiere lo mejor. Y qué importante es que estemos los unos a los otros, sirviéndonos con amor. Y lo vamos a ver en el capítulo número 13. Así que qué bueno es ver esa obra del Espíritu Santo. Las operaciones son absolutamente obra del Espíritu Santo. Dios no está limitado en esta lista y Él puede dar dones tal como Él lo desee. Dones permanentes, dones instantáneos. En ese momento Dios te dice, ahí quiero que tú hables. Por mí siempre me da vergüenza hablar y en ese momento dice, no sé cómo lo hice, pero le hablé del Señor. Y se quedó boquiabierto escuchándome. Y dijo, yo nunca había escuchado eso. Y Dios dice, y luego vuelves a ser el mismo tímido. Y dices, ¿qué pasó? No lo sé, Dios me usó sin saberlo. ¿Por qué?
Pero Dios quiere usarte. Y los apóstoles y los dones apostólicos son verdaderamente, Dios los dio en ese momento. La marca de un apóstol, quisiera mostraros que nos dice ahí, y quiero mostrar esto porque es una parte importante de lo que quiero. Marca de un apóstol, nos dice ahí que hay varios ministerios y uno de ellos es el de apóstol. ¿Hay hoy en día apóstoles bíblicos? Que se llamen es otra cosa, pero bíblicos. ¿Hay hoy en día profetas bíblicos, como enseña la Biblia? Que se llamen es otra cosa. ¿Hay arcángeles como andando por ahí que se suben a predicar? No, pero quisiera, la marca de un apóstol, quisiera dejar esto porque el apóstol Pablo lo deja claro y lo dice. La marca de un apóstol es haber visto a Cristo. Primer requisito. Segundo, recibir el comisionado de Jesucristo mismo. Tercer requisito importante, hacer obra de apóstol. ¿Qué quiere decir esto? Vayan conmigo a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Y vamos a ver que los 11 apóstoles lo teníamos claro, pero el apóstol Pablo entra dentro de ese apartado de apóstol. Marcos 16, versículo 14. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ahora aquí la comisión, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, primera cosa. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Tercero, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El apóstol Pablo, él mismo dice en el capítulo 14 de 1 Corintios, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Y sin embargo, no enfatizo esas lenguas. Hoy día los dones de milagros, de sanidad, las lenguas y las interpretaciones de lenguas, que fueron señales temporales que estuvieron limitadas a la era apostólica y que ya han cesado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ya han cesado. Que nadie se equivoque. Dios no está limitado para obrar, pero ya no es característica en cada persona o en la persona que quiera. Y ahora vamos a ver. Su propósito fue autentificar a los apóstoles y su mensaje con la verdadera palabra de Dios, hasta que la Biblia quedó completamente escrita y se convirtió la propia Biblia en su propia prueba de autenticidad. Así es. El apóstol Pablo lo dice precisamente en 2 de Pedro, en el capítulo número 1, versículo 19, dice, tenemos también, o sea, mira todas estas cosas que han obrado como Dios obraba, pero ahora tenemos también la palabra profética más segura, por encima. O sea, tú dices, pero la Biblia vale más que los milagros. Sí, hubo hombres que recibieron milagros y no fueron salvos. 10 leprosos fueron salvos y el Señor Jesús dice, ¿solo uno viene a dar gracias? ¿Y los otros? Los otros pensaron que la ley y sus obras y sus esfuerzos, pero nunca reconocieron al Señor en su vida. Y recibieron un milagro de sanidad, pero posiblemente no conocieron nunca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vaya, así es.
Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué palabra profética habla? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, eso es lo que está diciendo, la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ves la obra del Espíritu Santo? Qué maravillosa es. Yo tengo el don. Tú no tienes nada. Tú lo que eres un instrumento a través del cual Dios quiere obrar. Y lo que debes de decir es, si el Señor quiere, yo le voy a servir fielmente en lo que Él me diga. Y ahí estoy. Y que el heme aquí, envíame a mí, Señor, sea un despertar de cada mañana hasta que me duerma. Señor, aquí estoy. Quiero que tú me uses como tú quieras, no como yo te mando a ti, que mucha gente piensa que puede tener dones para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Nunca, nada así permitirá el Señor. Siempre será al revés. Nosotros nos sometemos a Él para que Él obre en nuestras vidas. Así que qué bueno es ver esa obra. El profeta, y quiero mencionar solo el profeta, y ya lo dejo ahí, porque luego tendremos evangelistas, maestros, pastores, y eso lo vamos a ver la semana que viene. El profeta es un vocero de Dios, cuyo mensaje viene directamente de Dios por el Espíritu Santo. Y como el canon bíblico fue concluido, ya no hay más profecía, ya no hay más revelación. Ya no hay más necesidad de más instrucciones del cielo para los hombres. Aquí está toda la instrucción del cielo para los hombres. No necesitamos nada más. Así que en Apocalipsis 22, para terminar el libro, el canon de la palabra de Dios, termina diciendo en el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que, profetas de nuevas revelaciones, es falso. José Smith, falso profeta. Elena White, falsa profeta. ¿Y cuántos más? Tassel Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, falso profeta. Escucha, en el 610 después de Cristo, Mahoma, falso profeta, falso profeta. Él mismo fue considerado a sí mismo el último profeta en el 610 después de Cristo. Ya estaba escrito hacía tiempo. Y completada la profecía de la palabra de Dios. No en vano escribe él, tú, si eres verdaderamente adorador de Alá, a los judíos y a los cristianos que se unen que realmente son nuestros enemigos, apártalos de tu vida. Dice, ¿cómo puede ser? Que reconocía que había judíos y gentiles y él mismo, su supuesto Corán y profecía de lo alto lo había basado precisamente en gran mayoría del Antiguo Testamento. Así que todos los papas, esos que dicen que sus palabras son ex cátedra, ¿y qué quiere decir eso? Pues específicamente quiere decir que las declaraciones que el Papa hace en su función de pastor y maestro, a todos los cristianos, dicen ellos, cuando define una doctrina sobre fe y moral, lo hace de manera definitiva e infalible. ¿Infalible? ¿Un hombre falible? Un falible no puede hacer algo infalible. Pero así es. Ellos se consideran verdaderamente profetas en ese momento que hacen ex cátedra, porque reciben nueva revelación. Vaya nuevas revelaciones, ¿no? El celibato, que los hombres no se casen, pero que sean perversos, porque la necesidad de la carne muchas veces les trae tantos problemas. La confesión auricular, ¿dónde dice eso la palabra de Dios? ¿Cuántas invenciones? La adoración de imágenes, ¿no está claro que no se debe adorar ninguna imagen?
pero lo vemos constantemente. Mariología. María se echará las manos a la cabeza y dirá, ¿en qué rollo me habéis metido que yo nunca quise? Cuando me vinieron los discípulos a preguntarme a mí en la boda de Canaán, ¿sabéis lo que dijo? Hacer lo que Él, no yo, lo que Él os diga. No vayáis a María nunca, porque ella, si de verdad estuviera viva, os diría, ir a Cristo, ¿qué hacéis viniendo a mí? Yo no puedo hacer nada por vosotras. ¡Qué triste! La salvación por obras. ¿Cuántas almas llevan al infierno al enseñar salvación por obras? Las jerarquías que se montan entre ellos. Algo que deshonra el nombre del Señor. La transustanciación. Y tú dices, pastor, ya está bien. Y dices, es que es increíble. ¿Cuánto falso profeta que hay en este mundo? Y todo porque hicieron esto. No quiero leer las Escrituras. Me quiero creer que yo soy superior a las Escrituras e inventarme otra idolatría, que me adoren a mí. Así hacen los papas. Quieren que les besen las manos, que los llamen padre, y el mismo Jesucristo dijo, a nadie llaméis padre, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces vemos esas cosas? Y en la iglesia que tenemos la palabra de Dios, ¿no tenemos mensaje para darle al mundo? ¿No tenemos el don del Espíritu Santo que coge la palabra de Dios para obrar y testificar y alcanzar a las almas? Hermanos, tenemos trabajo por delante. Dejemos a Cristo llenar nuestro corazón con su palabra y que de nuestros labios no salgan nuestros pensamientos ni nuestras palabras, sino la palabra de Cristo y el poder del Espíritu Santo para obrar. Deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Qué bueno es cuando el Espíritu Santo te salva y cuando el Espíritu Santo te usa para la obra de Cristo. No tenemos más tiempo, pero estaremos viendo más la semana que viene. Y qué bueno es ver cómo ahora que comprendo esto, quiero, Señor, que me uses de acuerdo con lo que vamos a estar viendo hasta el final del capítulo 12. Y luego la cúspide, la guinda, el capítulo 13. El capítulo de la cúspide del servicio del Señor se llama amor. Hazlo por amor, porque fuiste amado primero. Lo veremos